Bueno, el Plan País Colombia surgió de la necesidad de ver que las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes podían tener garantías de algunas de sus formas de acceso a la tierra y al territorio, pero encontrábamos muchos asuntos relacionados con violencias basadas en género, no solo violencias físicas, sino también eh, pues violencias económicas, violencias que afectaban también su emocionalidad, eh, y muchas formas como de sentir discriminación y exclusión de sus asuntos de la tierra y el territorio que pasaban por formas de violencia que incluso no eran como reconocidas por las mismas mujeres rurales, campesinas e indígenas. De hecho, pues en los acercamientos que habíamos tenido con otros procesos de mujeres, pues estos temas de las violencias se hablaban mucho más en lo urbano, y cuando se hablaban de las violencias contra las mujeres en el mundo rural estaban muy enfocadas en el conflicto armado, en las afectaciones por el conflicto armado o ya en cuestiones más intrafamiliares que tenían que ver con maltratos físicos y otras formas de violencia física, pero no con todo el otro panorama amplio de las violencias. Entonces, un elemento importante que creo que se fue desarrollando paralelamente es que hicimos la profundización del informe País Colombia, también con el apoyo de la iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, sobre violencias basadas en género contra mujeres rurales. Ahí nos apoyó pues un experto en temas de mujeres y de género, quien empezó a partir de algunas entrevistas a sistematizar un poco estas experiencias de violencia, pero además el informe tenía la intención de que fuera más como pues no tanto un manual por la misma condición que tienen los informes, pero sí una guía para identificar ciertas violencias y relacionarlas a propósito de una conversación que se tuvo con la plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas con asuntos cotidianos de violencias que vivían las mujeres que habitan el campo, eh, y que de pronto no eran tan conscientes. Entonces, pues primero identificamos como esas formas de violencia que no eran reconocidas, pero que también terminan afectando sus derechos a la tierra y al territorio. Y segundo, lo que nos pensamos todo el tiempo fue cómo acercar estos temas a unos procesos de formación con mujeres campesinas, rurales, afrodescendientes e indígenas, que además no se quedaran solamente en decir existen estas violencias y sean conscientes de que existen, sino que hacer en un esquema, digamos, más territorial para atender o prevenir estas formas de violencia. Entonces ahí nos habíamos pensado y con la asesoría de, se me olvidó, del Instituto de Berlín, el Paulo Freire de Berlín, empezamos como a diseñar un proceso de formación virtual con la idea de que pues se abriera este espacio para conversar de estas formas de violencia, pero además que terminaran unos proyectos que se gestaran en torno a la prevención y la atención a estas violencias, también porque veíamos que si las rutas de atención en lo urbano no funcionan muy bien, pues en lo rural mucho menos, pero además a propósito de otros procesos pues que hemos tenido en la iniciativa, pues también vamos encontrando que las mujeres van construyendo sus propias estrategias de protección y, y como de vínculo comunitario alrededor de estas situaciones. En la iniciativa, pues alrededor específicamente de la violencia contra las defensoras por causa de su labor, pero pues eso nos da pistas de que existen también formas comunitarias de resistencia, y atención a estas situaciones. Entonces, pues el primer año y el primer proceso del Plan País fue ese diseño de ese curso virtual, considerando entonces desde los contenidos del curso y la ruta de cómo sería ese curso, hasta las cuestiones más logísticas de, de asignar, por ejemplo, recursos para el transporte para que estas mujeres pudieran acercarse a espacios con conectividad. Ahí todavía pues no habíamos vivido la pandemia y todo lo que significó la pandemia en términos de adaptarnos a formatos virtuales, y que sí se pueden hacer cosas virtuales también en lo rural. Entonces ahí pues fue pensarnos todo, incluso desde cuestiones de conectividad,
hasta considerar que, y gracias pues como a la experiencia que tiene el Paulo Freire, pues que todos estos procesos de formación virtual también tienen que tener unos espacios presenciales de encuentro que fortalezcan esos vínculos entre las personas que están participando en el proceso, que permitan hacer esos intercambios de experiencias y aprendizajes, pero pues que también en lo presencial pues hay otros momentos de discusión y sobre todo otras formas de acercarnos a un tema que también pues es tan sensible y que hay que tratar también con tanto cuidado. Entonces pues nos pensábamos unos encuentros presenciales, esto pues efectivamente solo en Colombia y principalmente con las mujeres con las que nuestra línea de derecho a la tierra del territorio en ese momento tenía trabajo, que era principalmente pues en el Caribe, e intentar vincular pues como algunas organizaciones aliadas y cercanas, pero pues como un primer ejercicio. Entonces toda la primera parte del Plan País nos sirvió como para pensarnos todo ese proceso formativo. Luego, a principios del 2000, no, a finales del 2019, conocimos el trabajo de la Heinrich Böll de la Escuela Feminista Mujeres al Poder, y ahí en la Escuela Feminista encontramos un espacio, digamos, muy interesante para llevar a cabo este curso. La Escuela Feminista sí se iba a desarrollar como presencial, entonces todos los recursos que teníamos, pues habíamos pensado entonces fortalecer esto y le propusimos a la escuela desarrollar un módulo específico sobre violencias y políticas de derechos de las mujeres en términos de una vida libre de violencias. En ese momento el objetivo de la escuela era formar y fortalecer las capacidades de mujeres o que se estaban postulando a cargos públicos o que se iban a postular a procesos de elección popular y que podían tener cierta incidencia en políticas locales. Entonces, pues ahí nos pareció pues como un momento perfecto para llevar a cabo esto, pensando además en esta idea de la salida de esto, tienen que ser unas rutas de atención territorial rural. Eh, y por eso entonces nos vinculamos a la escuela, hicimos pues todo el proceso como de pensar con la Heinrich Böll este módulo, de incluso pues buscar nosotros la persona experta que se encargaría del tema y con esta persona desarrollar ya un curso, digamos, más presencial y reorientándolo un poco pues a este objetivo de políticas públicas que tenía la escuela feminista. Eh, y bueno, pues resultó que hubo que hacerse la escuela feminista virtual también, entonces ahí el proceso que nosotros habíamos hecho de pensar un curso virtual fue muy útil para la Heinrich Böll en términos de que ellas no habían contemplado la cuestión de los planes o de los proyectos como de cierre. Eh, entonces, pues ahí como en esta conversación también compartida de lo pedagógico del proceso de formación virtual, entonces pues también aportamos eso y pues nos encargamos de la revisión de proyectos y bueno, y de todo el módulo relacionado con violencias basadas en género. Y bueno, pues hasta ahí llegamos más o menos. Sí se desarrollaron algunos proyectos, sí se plantearon algunos proyectos y la idea es poder apoyar, pues buscar algunos recursos para apoyar esos proyectos en algún momento. Yo creo que un logro importante que tal vez no es tan fácil de ser medido es el asunto de poner el tema sobre las violencias basadas en género contra las mujeres rurales. Por un lado, eso empezó a abrir en la iniciativa la conversación sobre violencias económicas y patrimoniales, de las cuales pues nadie en la iniciativa tampoco teníamos como mucho conocimiento y en el encuentro del 2018, en una mesa de trabajo ahí en la Asamblea Global, en un encuentro pequeño que hubo de la iniciativa, pues se decidió, hagamos un proceso de formación sobre esto y ahí empezó como toda esa línea
también de violencia económica y patrimonial. Pero pues no solo en la iniciativa, también en el trabajo que se hizo con la plataforma, en el trabajo que se hizo con el informe, en, en el trabajo que se hizo en la misma escuela, pues empezar a poner esta reflexión. Además, porque creo que logramos que fuera una pedagogía muy desde la cotidianidad. Entonces recuerdo, por ejemplo, discusiones en las sesiones sobre, bueno, la compañera que nos acompañó en el proceso de formación ponía canciones que son comunes en el mundo rural colombiano y que hacían reflexionar sobre los roles de género, las formas de amor que se han construido alrededor de las relaciones sentimentales y todo ese tipo de cuestiones puso en esta cantidad de mujeres que participaron pues una reflexión porque ellas mismas decían nunca había pensado que esta canción podía ser tan violenta y que yo lo que estaba cantando ahí era replicar un montón de cosas que si yo veo en mi familia pues rechazo, pero que en estas otras formas de cómo nos llega la información pues no somos tan críticas o no miramos. Entonces creo que ese fue un logro importante, ponerlo como en términos de, de la cotidianidad de todas las mujeres que participaron pues en este proceso de formación, pero además que no es un proceso cerrado. Entonces, con el mismo módulo que ya está montado, con el informe, pues la profundización del informe país es una actividad distinta de la iniciativa, pero para nosotros todo es un proceso articulado. Entonces, pues con estas cuestiones, además creo que hemos sentado unas bases no solo para que se hable del tema, sino pues para que se pueda seguir trabajando y no dependiendo solamente de lo que hace CINEP, sino desde las mismas herramientas que pueden tener las organizaciones de mujeres rurales. Pues lo que hemos aprendido nosotras de cómo acercarnos a estos temas y de poner en el centro estas formas de violencia. Entonces, en términos de, no se puede hablar de autonomía económica si no se considera también esas formas de violencia económica y patrimonial, pero además que no pasan solamente por el acceso a recursos, digamos, monetarios, sino también en la garantía de otros derechos, como el acceso al agua, el acceso a las semillas y otras formas de autonomía y soberanía que no pasan por el dinero, pero que sí garantizarían estabilidad de lo que es la economía para las mujeres. Entonces, pues creo que también ahí, pues eso nos ha permitido además no ver las violencias como una cuestión desconectada de la tierra y el territorio y de los derechos de las mujeres, sino de una manera mucho más integral y como en un abanico más amplio de derechos. Pues precisamente el desafío es que muchas de estas cuestiones relacionadas con violencias se ven muy desconectadas de otros asuntos de derechos de las mujeres. Entonces, no sé, en muchos casos, por ejemplo, los procesos de financiación para garantía de vida libre de violencias tienen que ver con espacios muy urbanos y muy relacionados con derechos sexuales y reproductivos también, o con contextos de conflicto armado, que pues por supuesto es el caso de Colombia, pero no necesariamente todas las violencias. Y de hecho, pues, lo que encontramos en el informe es que muchas de las violencias de las que no se han hablado, precisamente por el conflicto armado, pues pueden llegar también a ser muy fuertes en el mundo rural. Entonces, pues un desafío es como, pues ya nosotros hemos logrado como pensarnos esto pues más cercano a otros, pues desde la integralidad de los derechos y creo que además eso quedó pues muy claro también en la última estrategia de la iniciativa, en el objetivo en que hablamos claramente de una vida libre de violencias, eh, pero como desde la política se puede pensar esto integralmente, pero igual eso no es un desafío solamente para el tema de violencias. En general, muchos de los programas y procesos dirigidos a mujeres rurales están muy desconectados, entonces vemos programas políticos para cuestiones productivas que no abordan temas de participación en la toma de decisiones o fortalecimiento de
las redes comunitarias de las mujeres, y no solamente como garantizar que un grupo de mujeres tenga acceso a unas formas de producción que les representen pues algunos ingresos económicos, pero no todo lo que puede significar, pues como decía ahora, la autonomía económica, pero además pues otros derechos en términos de participación política. Entonces, puede ser que sea pues como un desafío que yo veo muy relacionado con cómo las violencias se ven desconectadas de otros programas y proyectos políticos, y que además están muy centrados es como en la atención post-evento, no en la sensibilización y la prevención. Y pues lo que decía al principio, pues incluso en lo urbano no funcionan muy bien las rutas de atención, en lo rural menos, y ahí el desafío es cómo lograr también que desde los gobiernos, desde los distintos niveles gubernamentales, pues se recojan las estrategias mismas que las mujeres han desarrollado. En el proceso de formación de la Henry Ball había ideas de sistemas de alerta comunitaria que permitieran que una mujer que estuviera siendo agredida o que estuviera en riesgo fuera atendida y tuviera espacios de como de cuidado y recuperación, además como de cuidado en el sentido amplio, como de sentirse rodeada, no solo atendida frente a una situación, sino de cuidado, de autocuidado y de incluso, bueno, algunas mujeres hablan de la sanación del trauma, de reparación psicosocial, de recuperación de la autoestima, ¿sí? Pero como eso, no hay eso tampoco, no hay como espacios donde las mujeres puedan sentirse así de respaldadas en el mundo rural, pero además no hay espacios que eviten que lleguen a esa situación. Entonces, las mismas mujeres tienen claras las posibilidades de promoción de una vida libre del derecho a una vida libre de violencias, formas de prevención, pero también formas de establecer como rutas que no, que eviten el momento de la violencia, y un reto ahí sería que los gobiernos pues lograran como integrar eh, esas estrategias, esos conocimientos territoriales en términos de políticas públicas. Nosotras y nosotros pues el objetivo es arrancar desde las mujeres y no desde los gobiernos, pues porque pues siempre apostamos a que es desde ahí que se originan esos otros procesos, y que como lo vimos en la escuela feminista Mujeres al Poder, pues hay muchas mujeres que en este momento están pensando esa participación en esos espacios políticos que pueden poner estos temas ahí en el centro. Pero también lo que veíamos en el proceso de formación conversando con todas estas mujeres es que igual las políticas no están pensadas poniendo a las mujeres en el centro y desde la perspectiva de las mujeres, y en esa medida es muy difícil considerar eh, una garantía de una vida libre de violencias si no se escuchan las voces de las mujeres. Ahí, pues el ejemplo más claro es cómo iluminar, dónde debe iluminarse una vereda, una carretera. Quienes conocen mejor la inseguridad de esos espacios son las mujeres, que tienen esa sensibilidad de tener miedo cuando hay espacios mal iluminados. De hecho, los hombres es probable que no tengan tan claro ni siquiera dónde hay mala iluminación. Y ese tipo de cosas no se tienen en cuenta, por ejemplo, en la formulación de una política. Entonces, pues creemos que ese es un desafío, pero pues es un desafío que sabemos que al que hay que apuntarle como paso a paso y con estos procesos de formación eh, que permitan no solo que una mujer en su casa sea consciente de las múltiples violencias que puede sufrir, sino cómo eso se conecta con la vida de otras mujeres, con otros derechos, y qué se puede exigir para que esa situación se transforme. Plan País fue como una semilla para poder empezar también a nosotras capacitarnos y a empezar como a meterle fuerza al tema, y a dejar como unos precedentes además de trabajo en el tema. Eh, pero igual lo logramos, y creo que por eso también son importantes los planes país, porque
fortalecer un proceso no es solamente fortalecer un proyecto que ya tiene recursos y que tiene unos resultados muy claros, sino también fortalecer un proceso de reflexión y acompañamiento que a veces se tienen con las comunidades y que precisamente no hay como otros fondos o otras formas de darle impulso a esas cuestiones. Entonces yo creo que ahí la iniciativa se convirtió en una aliada muy importante para poder empezar con esto, con el compromiso pues también de nosotras de que esto pues efectivamente era esa semilla y que pues ahí lo hemos mantenido y que si bien los resultados no son, los resultados pueden ser los más evidentes, el curso de formación, eh, el proceso que iniciamos con el informe de profundización, los proyectos que surgieron a nivel territorial del curso de formación, pues también, pues estos son temas que nosotras ya abordamos en los otros espacios formativos o en los espacios de trabajo con CINEP y que tratamos de dejar pues también ahí como inquietudes dentro de las comunidades y grupos de mujeres con quienes trabajamos. Esto incluso nos ha permitido que los círculos de mujeres que acompañamos en el Caribe pues tengan en cuenta estos temas, bueno, como otras cuestiones que tienen que ver también como con el fortalecimiento de las capacidades de la organización para poner ciertos temas y reflexionar sobre ciertas temáticas, aunque los resultados no sean actividades concretas en ese momento, pero que sí permiten ir también como fortaleciendo esos procesos. Y creo que además pues la respuesta de la iniciativa fue muy positiva en términos de lo que contaba de cómo, por ejemplo, una forma específica de esas violencias, que es la violencia económica y patrimonial, empezó a permear otras discusiones de la iniciativa y empezó incluso a permear el objetivo de esta estrategia reciente que tenemos, el derecho a una vida libre de violencias, amarrado pues a no pensar el derecho a la tierra, al territorio desconectado de eso. Pues para nosotras también fue muy útil pensarnos, yo sé que ahora, y pues repito, como en la pandemia, es mucho más fácil pensarse procesos de formación virtual en la ruralidad, pero todo ese proceso que se hizo en ese momento de pensarnos esto virtual y efectivo para el mundo rural, creo que fue muy valioso y creo que esa metodología también como de que debería tener en cuenta un proceso de formación virtual para el mundo rural, pues que no tiene que ver específicamente con el tema, pero sí como con las formas de hacer de las organizaciones.